Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, no pudimos dar la clase de Zoom. Debido a esto voy a tratar de grabarles un poquito lo que hemos estado viendo. El objetivo era poder repasar, en este caso, un poquito la estequiometría, dado que hubieron varios errores y dificultades cometidos en el práctico y la mayoría de ellos fue general. De acuerdo a este power de estequiometría, nosotros veníamos viendo la diferencia entre ecuación y reacción química, en el que decíamos que la ecuación era la representación de una sustancia, mientras que la reacción sí era la combinación de dos o más reactivos para formar un producto, produciéndose una transformación o un reagrupamiento de elementos. ¿Para qué? Para poder formar un nuevo enlace. Tenemos el ejemplo del nitrógeno, más hidrógeno nos da el nitruro de hidrógeno o comúnmente llamado el amoníaco. Bueno, ¿qué ocurre aquí dentro de lo que es la ecuación química? Nosotros dentro de ella podemos saber cuáles son los reactivos y los productos que se formaron, ¿sí? También podemos conocer la proporción en la que ellos se encuentran y a la vez podemos detectar si esa reacción, al no estar equilibrada, es decir, al no tener la misma cantidad de reactivo y producto, permite sí que nosotros podamos equilibrarla colocándole coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Son aquellos que señalan la cantidad de sustancias que participan en la reacción. ¿Sí? Ustedes lo van a ver en rojo, en este caso en la reacción. ¿Cómo se llama esta reacción? La combinación, en este caso de propano más oxígeno, me da dióxido de carbono más agua. Bien, ¿qué podemos decir de los coeficientes estequiométricos? Recuerden que ellos indicaban la cantidad o proporción del átomo que se encontraba dentro de la reacción química. Por ejemplo, el 2 que tengo adelante del hidrógeno más oxígeno y el 2 que tengo adelante del agua. Esos numeritos me indican, ¿sí? En este caso que la proporción estequiométrica que tengo de hidrógeno es 2, la de oxígeno es 1 y la del agua es 2. Molecularmente lo podemos ver como lo ven en el gráfico con imagen circular, porque sabemos que microscópicamente no lo podemos observar. Bien, en esto me quiero detener un poquito, ya que una de las actividades que se les había pedido para que ustedes realicen era calcular los coeficientes estequiométricos de una reacción química después de equilibrarla. ¿Sí? Entonces se les pedía la cantidad de litros, de gramos, de moléculas y de moles de cada uno de los elementos que intervenían en la reacción. Por ejemplo, lo primero que hacemos es escribir monóxido de carbono más oxígeno para obtener dióxido de carbono, luego proceder al equilibrio químico, que es colocar un 2 delante del producto y un 2 delante del primer reactivo, y recién ahí empiezo a calcularle a cada uno de ellos la cantidad de litros, la cantidad de moles, de gramos y de moléculas. Este error fue muy común y lo pude ver en los trabajos, ya que la mayoría de ustedes, o los que me entregaron, lo que hicieron fue calcular la totalidad de los reactivos, calcular, digamos, el coeficiente estequiométrico de la totalidad de los reactivos y la del producto. Obviamente no iba a coincidir porque había que hacerlo en forma individual con cada uno de ellos. Si analizamos primeramente al monóxido de carbono, tenemos dos átomos delante de él, ¿sí? A ver si puedo señalarlo con esto, ¿sí? El monóxido de carbono. Y fíjense, tenemos dos átomos adelante, por eso va un 2 por 22,4 litros. Después tenemos 56 gramos de monóxido. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es sumar el peso del carbono, que es 12, más el peso del oxígeno, que es 16. Ese resultado multiplicarlo por 2, o sea, 12 más 16 me da 28, 28 por 2 me da 56 gramos. En el caso de las moléculas, como sabemos que en condiciones normales de temperatura y presión, según la ley de Avogadro, un mol de cualquier sustancia equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, lo que debemos hacer es multiplicarlo por 2 porque esa es la cantidad que tengo adelante del monóxido de carbono, es decir, la cantidad de coeficiente estequiométrico sobre la reacción.
Y en el caso de los moles ponemos 2 porque ese es el número que está delante del equilibrio químico. Lo mismo había que hacer con oxígeno, con dióxido de carbono y con la reacción que yo les había compartido. Bien, si continuamos un poquito más, sí, podemos decir que en este caso, cuando hacemos relación de masa en una reacción química, lo primero que debemos conocer es el peso atómico de la sustancia, es decir, cuánto pesa. Por ejemplo, tenemos nitrógeno más hidrógeno, nos da amoníaco. Entonces, equilibramos la reacción y para hacer la relación de masa, lo que decimos es que en el nitrógeno tenemos 28 gramos, porque el nitrógeno pesa 14, sí, pero multiplicado por 2, porque hay un 2 debajo del nitrógeno, me da 28 gramos. El hidrógeno pesa 1 gramo, pero ese gramo multiplicado por 2, que se encuentra debajo del hidrógeno, me da 2. Y a la vez lo multiplico por el 3 que está delante del equilibrio químico, me da 6. Con respecto al amoníaco, hago exactamente el mismo procedimiento. Hago 14, primero tengo que sumar los elementos por separado y luego multiplicarlos por el coeficiente estequiométrico. Hago 14 más 1 por 3 y eso me da total 17. Una vez que resolví eso, recién al final lo multiplico por 2, que es el valor del coeficiente que está delante. Y eso me da un total de 34 gramos. ¿Qué estoy haciendo acá? Una relación de masas del nitrógeno, del hidrógeno y del amoníaco. Bien, esto lo habíamos visto. Recuerden que en condiciones normales de temperatura y presión, un mol de cualquier sustancia en litros equivale a 22,4 litros. ¿Sí? Si yo tengo 2 moles delante de la reacción, como lo pueden ver por acá, les va a pasar que vamos a tener 44,8 litros y lo mismo les va a pasar acá en el agua. ¿Sí? En el caso del oxígeno, como no tenemos nada, me queda 22,4 litros. Esto lo vamos a pasar. Bien, vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto del reactivo limitante y del reactivo en exceso. Recuerden que el reactivo limitante es aquel que se consumía completamente, mientras que el exceso quedaba una parte sin disolver o reaccionar. ¿Qué ocurre acá? Tenemos una reacción entre el hierro y el azufre para obtener sulfuro de hierro, o sulfuro en este caso ferroso, ¿sí? Procedemos al equilibrio de ellos, que ya están equilibrados porque tengo un átomo de cada uno. Coloco la cantidad de sustancia que tengo y para poder saber quién es el reactivo en exceso y quién es el reactivo limitante, lo que debo hacer es comparar los dos valores que me da el problema. Me dice que tengo 7 gramos de hierro con 8 gramos de azufre. Entonces, de los dos valores voy a proceder a usar uno de ellos. Por ejemplo, decido usar los 7 gramos de hierro. Entonces, si hago una relación de proporcionalidad entre gramos, digo 56 gramos de hierro reaccionan con 32 gramos de azufre. Los 7 gramos que me da el problema, X. Eso me da un valor de 4 gramos de azufre. Ese valor lo tengo que comparar con los 8 gramos que me da el problema. Entonces, ¿qué ocurre acá? El que está limitando es el azufre. ¿Por qué? Porque en este caso, el que está limitando es el hierro. ¿Por qué? Porque el azufre me da el problema 8 gramos, de los cuales yo solamente voy a utilizar 4. Entonces me sobrarían 8 menos 4, me sobrarían 4 gramos de azufre. En el caso del hierro, ¿qué pasa? Yo tengo 7, pero en este caso me da lo mismo, 7. Al tener igual cantidad, se consumió completamente. ¿Sí? De esa manera encontramos que el hierro es el reactivo limitante. ¿Quién es el exceso? El que está en exceso, el azufre. ¿Cuánto es el exceso? La resta de 8 menos 4, 4 gramos es el excedente. Bien, interesante que entremos en porcentajes, que creo que lo habíamos visto en un cuadro, en el que
Los porcentajes están relacionados, en este caso, con la cantidad de soluto y solución que tiene una sustancia. El porcentaje masa en masa me indica que en 100 gramos de solución tengo X gramos de soluto. El porcentaje masa en volumen me indica que en 100 mililitros de solución, es decir, la empiezo a ver de atrás hacia adelante a la reacción, me da, en 100 mililitros de solución, me da X gramos de soluto, mientras que en volumen sobre volumen tengo que en 100 mililitros de solución entran X litros de soluto. Esto de en moléculas, que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, esto lo habíamos repasado y visto en valores estequiométricos, ¿sí? Lo mismo con los 22,4 litros. Bien, creo que por acá. Bueno, eso es lo que quería compartirles en nuestra primera parte de la clase de hoy.